Calcio. Calcio. El calcio en la planta forma los pectatos de calcio, los cuales se forman fundamentalmente en división celular. Ahí es la oportunidad de atacar con calcio y boro. ¿Cuándo es la división celular de la uva de mesa? ¿Cuándo es la división celular de la uva de mesa? ¿Cuándo es la división celular en la uva de mesa? Después de la cuaja, perfecto. Lógica básica absoluta. Está bien. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo hay división celular? 30 días antes de la floración y 30 días después. No, señor. Creativa la respuesta, pero no es correcta. No hay división celular. ¿Cómo va a haber división celular en la valla si no hay floración todavía? Flaco, usted ha estado atento, ¿ah? Antes de ablande. Antes de ablande, estamos cerquita. Más o menos hasta valla de 10 milímetros. Desde cuaja hasta valla de 10 milímetros. ¿Ya? Por eso que en ese periodo tenemos que ser muy clever con la aplicación de calcio. El principal órgano de absorción de calcio y de movilización rumbo a la valla, ¿cuál es? ¿Cuál es el órgano más importante para absorber calcio? ¿La hoja o la raíz? ¿Cuál? No. La raíz. La raíz. La raíz es por lejos más eficiente. Las aplicaciones de calcio foliar son prácticamente suntuarias. El trabajo, la obra gruesa de calcio para generar una valla firme que pueda viajar, que resista el frío del frigorífico y del viaje. El calcio es básicamente movido hacia la valla por la raíz. La raíz lo toma, lo mueve vía xilema y lo conduce a la valla. Y en ese periodo, de cuaja a valla de 10 milímetros, la puerta está abierta para que entre calcio. No significa que no podemos aplicar algunos productos foliares. Hay algunos productos re buenos. Hay un producto que se llama metalosate que a mí me ha dado muy buenos resultados. Es una ayuda. Pero todo lo que se haga foliarmente es complementario al tema medular, que es la aplicación vía radicular. Con nitrato de calcio, que es un gran producto para este tipo de suelo, porque el nitrato inhibe la absorción de cloro por parte de la planta y el calcio va a formar los pectatos y también inhibe la entrada de sodio. ¿Ya? Normalmente el cloro y el sodio son pares iónicos y andan juntos en estos suelos. Entonces el nitrato de calcio es una gran ayuda. Si tenemos mucho vigor, tenemos exceso de vigor y no queremos un nitrógeno, que en este caso aporta el nitrato de calcio, podemos usar óxidos de calcio. Hay varios productos que vienen al 30, al 32% que se aplican vía riego y de esos aplicamos 60, 80 litros por hectárea, 100 litros, dependiendo de lo que nos digan nuestros análisis de fruta. Y si se trata de nitrato de calcio, una buena dosis que usamos normalmente son 200 kilos, 250 kilos, que se traduce en 50, 60 unidades de calcio soluble, que es el más barato del mercado. El calcio soluble más barato del mercado es nitrato de calcio. Y con eso mejoramos enormemente la posibilidad de construir los pectatos. ¿Ya? También se pueden formar con este calcio fosfatos de calcio, que son fosfolípidos que están en la membrana celular, y se pueden ir a otras rutas metabólicas, por ejemplo, la formación de oxalatos en las paredes celulares cuando la fruta está verde, y también en forma de calcio libre. ¿Ya? Calcio, el principal ayudante del calcio, ¿cuál es? Para formar pectatos. ¿Cuál? Boro, muy bien, dígalo fuerte nomás. Boro. Entonces, muy importante que ustedes que trabajan en uva de mesa para viaje largo, para guarda, tienen que hacer análisis foliares para ver cómo está el boro en hoja, en el suelo, en el agua. Porque el boro, como lo hemos dicho, también se nos puede pasar hacia la toxicidad, por lo tanto tenemos que tenerlo controladito. Lo necesitamos, pero hay que tenerlo controladito. ¿Ah? Lo necesitamos, pero bien controlado. Porque es un gran colaborador del potasio en el movimiento de los azúcares y del calcio en la formación de los pectatos. Y esto en definitiva es el calcio ligado. Ahí tienen la absorción de calcio en distintos órganos. Lo que más tiene calcio es la hoja. Normalmente cuando hacemos análisis de hoja no es un buen indicador de lo que le está pasando al fruto, porque la hoja siempre tiene mucho calcio. ¿Ya? En las ramas, y miren el fruto, es poquito la cantidad de calcio. Los kilos de calcio que están en las bayas es poco. Por eso que tenemos una especie de lucha para presionar para que este calcio se acumule en mayor cantidad. Por eso que tenemos que
tener el boro. Nosotros podemos bañar a un frutal con calcio, pero si no hay boro no se forman los pectatos. ¿Ya? Entonces ahí la pizquita de boro. Bueno, ahí están los problemas, si hay deficiencia, mayor daño por frío, maduraciones blandas, decoloraciones, pulpas blandas, pieles blandas, menor resistencia a hormonas duras. Ojo con esto. Pardeamiento de pulpa en cosecha y en cámara de frío. ¿Hormonas duras te refieres a Citoquinina, sintética? citoquinina sintética, hormona sintética. Aquí tenemos un par de fotos del pardeamiento que se presenta en bayas. El pardeamiento es básicamente lo siguiente. Esta estructura, este cascarón, que es la pared celular, si queda mal construida, queda débil. Entonces hay factores externos e internos que la pueden romper. Un factor interno que la puede romper, ¿cuál es? Un factor interno de la valla, de la parra, que puede romper por dentro a la pared celular. ¿Cuál es? ¿Podemos ver pardeamiento en fruta colgando? ¿Han visto alguna vez una superior que se pardee colgando? Yo sí la he visto. En las manzanas hay pardeamiento también, hay Viterpir, lentecilosis, que eso es pardeamiento. Sí, también. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezan a entrar si el cascarón está mal construido, en este periodo de división celular que va desde cuaja hasta valle 10 milímetros, se construyeron mal los pectatos porque no había calcio, no había boro, hizo mucho frío, hubo algún estrés de riego, etcétera, etcétera. La planta no estuvo feliz, no construyó pectato, ya, quedó mal construido. Empiezan a entrar los azúcares y ese azúcar, cuando pasamos de 11 Brix a 12 Brix a 14 Brix, 15 Brix, ya las vacuolas empiezan a llenarse de azúcar y empieza a generarse una presión interna, presión osmótica. Y en una de esas, cuando pasamos de 15,5 a 16 en una superior, si está mal construida la cáscara, el cascarón, no la cáscara, el cascarón, se producen microfisuras. Y el líquido celular traspasa por esas fisuras hacia el citosol, entra en contacto con el oxígeno y se pardea. Oxidación. Y eso ocurre en las manzanas, en las cerezas, en la palta se manda a hacer para perderse, cuando está mal construida. Tenemos pardeamiento en la cereza, en la uva, en el arándano, en todo. En muchas variedades. Hay variedades que son más resistentes, que se pardean menos. Pero ese es el pardeamiento. Ahora, también hay factores externos que hacen que se pardee, porque de repente yo tomo una superior, una misma Thompson, que están bonitas, las meto en la caja, entran al frigorífico y las saco a los 10 días, a los 15 días y están pardeadas. ¿Por qué se pardearon? ¿Hay fruta que se pardea en frigorífico? Cuando entra en la cámara de frío. Sí, ya. ¿Y qué hace el frío? ¿Por qué produce esto mismo? ¿Cuál es el mecanismo? El frío genera una contracción del tejido y ahí sonó nuevamente el cascarón mal hecho. Y el líquido empieza a escurrir hacia el citosol, se oxida. Es el mismo proceso. O sea, el pardeamiento el pardeamiento siempre tiene un solo origen, que es un cascarón mal construido. Y lo que gatilla finalmente el pardeamiento puede ser un factor interno, presión osmótica por los azúcares, o un factor externo que es el frío, que genera una contracción del tejido y ruptura de la valla. Ese es el calcio. ¿Cuánto estamos usando? 50, 60 unidades. ¿Se puede sacar una valla extraordinaria sin calcio soluble inyectado en el periodo de división celular? Se podría, pero no es tan fácil, es difícil. Es mejor que se aseguren y que pongan calcio. ¿Se puede sacar una valla grande, firme, sin potasio? ¿En uva para el mercado interno? Sí. Pero si quieren llegar a China, a Corea, a Inglaterra, no. Bueno, este es el periodo crítico de absorción de calcio, son las primeras semanas, ahí es cuando se construyen los pectatos. Después viene una dilución del calcio, por eso que es clave el trabajo ahí, en ese periodo. Normalmente cuando hay fruta muy grande, miren estas bayas, las variedades de uva mesa de valla muy grande son las más peligrosas. Por eso que siempre primero hay que partir aprendiendo a construir fruta de calidad, de calibre mediano, y después crecer con el calibre, pero no al revés.
Normalmente cuando nosotros tenemos fruta muy grande, se producen ablandamientos ahí en la punta. Lo han visto, ¿no? Más de una vez. Hay una variedad que es la Pristine, que tiene 4 centímetros de largo por 22, 25 de diámetro. Una tremenda valla. La misma Arra 15. ¿Hay Arra aquí o no? Sí. Ya, es una tremenda valla. Yo le tengo mucho miedo a esas vallas muy grandes porque se produce un efecto de ilusión. Yo me acuerdo una vez me llamó el gerente de una empresa de cereza que me toca asesorar y me dice: Samuel, se nos está partiendo la cereza más linda, el calibre más grande. Cuando entra el hidrocooler, entra el frío, ¡juá!, se raja solamente el calibre grande, me dice. Solamente el calibre. Ya, vamos a hacer entonces el trabajo que hacemos en la palta. Cortes transversales, vamos a hacer 3 muestras, de la parte apical, del medio y de la parte basal del fruto. Y la rajadura es en la parte apical. Cuento corto, el laboratorio nos dice la parte apical tiene un 30% menos de calcio y boro, porque se producen efectos de dilución. Usted tiene una valla chiquitita que empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, y el boro y el calcio se quedan fundamentalmente en la primera mitad. Cuando es muy, muy grande el fruto, la parte final se queda con menos concentración de calcio y boro, y produce menos pectatos. Por eso que la mayor parte de los pardeamientos, los ablandamientos, el corazón acuoso, se producen aquí, en la parte distal. Los frutos muy grandes son muy peligrosos. Yo prefiero un calibre mediano, pero que sea rico para comer, que esté bien terminada la fruta, que sea bueno, ¿ya? Por eso que no se engolosinen mucho con las hormonas de crecimiento. Se traduce normalmente en fruta más débil.